Empecé a sentir mucha angustia, mucho miedo, mucha ansiedad, calor. Yo sentía calor. Yo cuando oraba sentía calor en mis tatuajes, en la espalda, dolores y unas punzadas horribles. Que el tatuaje, el padre Gabriel Amor lo dice, es una consagración al mal. ¿Cómo es eso? Estamos hablando que esas tintas desde antes vienen consagradas. O sea, eso lo tienen que comprar en unos sitios Desde el instante que cerraron la puerta al taxi, yo sentí, empieza a rezar el Ave María. Fue impresionante. El taxista pone una pantalla con pornografía. Y ahora sí estoy en el infierno. O sea, ¿qué hizo? Solo se reían. Y yo empecé a sentir como voces demoníacas. Este muchacho empujándome me metió al sitio. Y yo puedo decir que sentí la oscuridad y que de ahí ya no había salida. O sea, y él se transforma. Intentémoslo de la mano de Dios. Tengan cuidado, te meten a Dios con todo. Sus reacciones empezaron a ser muy fuertes, podía estar muy bien y de la nada se transformaba y por cualquier estupidez se alteraba y se ponía súper grosero y se alteraba y era espérate, me calmo y yo como, ¿qué pasa? Para mí tiene bipolaridad, tiene narcisismo y ahí mismo me dijo, Majo, huye por tu vida y me dijeron, corre de ahí. Bienvenidos a Emanuel, Dios con nosotros. Aquí compartimos testimonios que transforman vidas y conversaciones reales sobre la fe. Suscríbete y acompáñanos en este camino. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Emanuel Podcast, Dios con nosotros. En este episodio vamos a hablar un poquito sobre tatuajes, heridas emocionales, relaciones rotas con hombres, unas cositas por ahí también de narcisismo, que precisamente ahí es donde San José entró en la vida de nuestra invitada, a guiarla a encontrarse con nuestro Señor para que pudiera sanar su corazón y darle un nuevo propósito. Es un testimonio va a ser muy josefino. Y por eso hemos invitado el día de hoy a que nos acompañe este gran invitado también, San José. Entonces, bien, María José, bienvenida a Emanuel Podcast. ¿Cómo estás? Bien, Alejo, muchas gracias por este espacio. O sea, yo me acabo de enterar hace algunos minutos que María José es muy josefina, ¿no? Y les tenemos una súper invitación al final del programa, entonces véanlo hasta el final, no se la vayan a perder. Bueno, María José, bogotana, ¿no? De Bogotá. Bogotana, tu familia acá, contanos un poquito de tu historia de vida. Bueno, Alejo, mis papás son también de Bogotá. Todos somos cachacos. La familia de mi papá es paisa, la familia de mi mamá es de aquí de Bogotá. Un hogar muy lindo. Tengo una hermana menor, 5 años menor que yo. Nos criamos en Bogotá, estudié en Bogotá y fue una infancia muy bonita. Mi punto de ese momento de la infancia donde yo siento que hubo un antes y un después fue cuando mi papá y mi mamá tuvieron una quiebra económica y eso me marcó muchísimo mi infancia. Digamos que cambió todo en una niña de 9 años. Cambia el colegio, cambian las rutinas. No podía entender al tener 9 años qué estaba pasando y de alguna manera le ocultaba un poco pues esa realidad a mi hermanita menor. Mis papás fueron unos papás muy amorosos, siguen siendo unos papás muy lindos, muy amorosos, un matrimonio muy lindo. Sin embargo, esos cambios para una niña tan chiquita son muy fuertes y me llevaron a autoexigirme y a sentir mucha ansiedad desde muy niña. Desde muy niña tenía que ser la mejor en todo, la mejor en el colegio. De alguna manera ayudar a mis papás porque la situación económica pues no era fácil, entonces entro en un entorno donde mis compañeros, mis amiguitas y demás tenían algunos planes donde yo no me podía sentir bien, sentir a gusto y aunque era muy hogareña y digamos que mi mamá nos cuidaba muchísimo, pues en la adolescencia, realmente preadolescencia, 12, 13 años, empiezan las fiestas, a salir con amiguitos, una cosa, la otra. Y ahí es donde entró en un mundo de pronto de fiesta a una edad que no debe ser, 13 años. Mi mamá evitándolo, mi papá evitándolo, pero pues eran, en ese momento acá en Bogotá eran muchos los colegios, entonces me acuerdo que era una fiesta, en ese momento del San Carlos, en un
sitio que en su momento se llamaba Masai, en La Calera, y mi mamá y mi papá obviamente no va a ir, pero pues se veía algo muy de colegios, ¿por qué no? Mi colegio era femenino, entonces pues también uno quería conocer amigos y demás. Y vivo una experiencia que es muy dolorosa, que gracias a Dios todo se ha sanado, pero en ese momento pues era un mundo que yo no había visto. O sea, mis planes eran ir a cine, mis planes eran los más tranquilos que puede tener una niña de 13 años. Y llegó una fiesta donde, si yo miro en retrospectiva, fue como el infierno en ese momento, porque me quedé sola. Realmente nadie me invitó, que es lo más triste en ese momento. Iba una amiga con su novio y los amigos, pero yo quería ir. Entonces, pues yo le dije a mi mamá que iba con ellos, pero ellos iban por su lado y yo me quedé sola. Pues mi amiga estaba medio pendiente de mí, pero yo me quedé sola, entonces me expongo a mucho peligro, todo lo que puede pasar en la noche, por más de que fuera una fiesta de colegios. Entonces, para resumirte, en esa noche 3 muchachos apostaron por darse un beso conmigo y terminé sin darme cuenta en qué momento dándome besos con 3 muchachos. Pero antes de eso, otro muchacho había puesto algo en la bebida que yo me estaba tomando y mi mamá claramente me había dicho mucho cuidado con lo que tomas, mucho cuidado con el alcohol. Obviamente pues éramos menores de edad, solo nos vendían gaseosa, pero él se aprovechó de eso. En total, con 4 muchachos esa noche abusaron de mí. Entendí que era un abuso esto después de mucho tiempo, porque de alguna manera la persona bloquea esos recuerdos y eso me pasó a mí. Eso Estás joven, ¿no? tenía 13 años. Entonces eso quedó Muy. ahí. Fue un dolor, una herida emocional que yo ni sabía que de alguna manera existía, pero quedó ahí, en el subconsciente, grabada en mi memoria, pero yo no la recordaba hasta casi mis 30 años. Vengo yo a darme cuenta de esto. Entonces pasa toda la adolescencia donde esa niña estudiosa, juiciosa, siguió siéndolo así todo su bachillerato. Me graduó del colegio, pero me pasa algo muy diciente a mis 16, 17 años antes de graduarme. Yo no me sentía ni muy linda, ni muy agraciada, digámoslo así. Y ya recuerdo que cosas que pueden parecer bobas, pero son muy importantes y sobre todo para las adolescentes y las jóvenes en este momento que estamos viviendo tantos cambios. Y es que yo me hice la ortodoncia y me acuerdo que me hice unos rayitos en unas vacaciones y era como un antes y después de volver al colegio. Para mí fue crucial. O sea, de no llamar la atención a llamar la atención a los hombres. Y me graduó y entonces yo ya decía, lo que ven, ahí ya había más heridas. Mira las heridas que venían de cómo me habían usado con esos besos, que ahora vemos algo como muy insignificante, un beso, y yo siempre digo que el beso es sagrado. O sea, el beso es una caricia al alma, así lo veo yo. Y yo no sabía, y me había expuesto a algo sin querer, sin haber tenido siquiera novios. Había pasado eso en mi vida, ese suceso de los 13 años. Entonces, cuando ya me empiezo a dar cuenta que eso es lo que los hombres ven, que es la niña sea linda, que me llame la atención, que me guste. Y no sé si por ser colegio femenino y masculino era como más fuerte. Siempre pensaba chévere haber estudiado en un colegio mixto, ¿no? No hubiera sido como tan fuerte ese ambiente. Trato siempre de pertenecer, de buscar el grupo donde uno podía pertenecer. De alguna manera mi mamá quería que me rodeara de gente más sana o buscar grupos de hacer otros planes, pero pues a mí no me tocó. Yo siempre digo que qué bendición las personas que pueden encontrar gente más sana, tranquila, no sé, planes donde realmente uno pueda compartir y sean, pues no sé, te ayuden a ser mejor persona, a crecer, a madurar, ¿no? Yo no tuve eso, todo era fiesta, todo era rumba, todo era alcohol, todo era trago. Fui tan juiciosa que me gradué con honores del colegio, entré a la universidad y ahí empiezan también las heridas, desde donde escoges lo que vas a estudiar. Una niña de 17 años que fue excelente, pero excelente porque le gustaba el estudio, pero también porque quería ser la mejor, por ganarse de alguna manera en algún momento una beca. Desde el colegio lo pensaba, no la tuve, para que sus papás no sufrieran tanto pagando un colegio y una universidad, ¿no? Nunca me lo hicieron saber mis papás, jamás, tanto que mi mamá me decía, ¿por qué te autoexiges tanto? Tranquila, no pasa nada, ¿no? Era una exigencia que llevaba por dentro con mucho dolor que no entendía y aún así era feliz, o sea, amaba a mis papás y tenía una relación linda, mi familia era linda, pero el mundo
era como que te daba muy duro, como que te golpeaba. Y decidí estudiar comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana. Me acuerdo que sentía que Dios me la ponía. Llegué y vi una capilla y me pareció súper linda y le dije, pues si tú quieres que yo estudie acá, ayúdame, porque es que no hay plata. Entonces, otra de mis heridas de carencia, de no se puede, de no hay, de cómo estás en la lucha, ahí vamos, dándole, a mí esas palabras no, sabiendo que obviamente nos toca trabajar y obviamente nos toca esforzarnos, pero que pues Dios es proveedor y nos da todo y yo vivía con carencia, con angustia, con miedo, hasta cada semestre era con miedo. Pasé muy bien, gracias a Dios, entré a estudiar comunicación social y periodismo, pero seguían las heridas. Y las heridas con los hombres estaba muy marcado. Y tenía un gran papá, un gran esposo, un matrimonio realmente lindo. O sea, mis papás llevan 37, 38 años de casados, cumplieron, y se aman, y se nota. O sea, mis compañeritas, la mayoría tenían papás separados y me decían, wow, se nota que tu papá ama a tu mamá. Y todavía, o sea, yo puedo decir que tú vas a mi casa y dicen, qué lindo, que de verdad es genuino ese amor y crece con los años. Pero también yo siento que yo decía, ¿yo por qué no puedo tener eso? O sea, esa herida estaba muy marcada. ¿Yo por qué no puedo tener eso? Tuve mi primer novio en la universidad, primero, segundo semestre. Me llevaba varios años. Yo tenía 17 y él tenía 25. Mis papás en esa época tenían un café bar y con mucho esfuerzo trabajaban. Era más café que bar, era muy sano, era una terraza al aire libre. Y mis papás cuidaban mucho de que pues, no se vendiera mucho alcohol, ¿no? De manejarlo lo mejor posible. Él llegó una vez con unos amigos, mi papá le pareció querido. Recuerdo que conversé con él y como que empezó una relación sin conocerlo realmente, pero se mostraba como un gran caballero, ¿no? Pero sí me llevaba varios años y mi mamá le preocupaba. Yo lo que no sabía era el mundo oculto que había detrás de él. No tenía la menor idea, pues realmente era un desconocido, su familia era de la costa, vivía acá, sabíamos que había estudiado diseño gráfico y ya, ¿no? Él fue la primera persona, digamos, con la que me involucré y pues yo tan niña, de alguna manera, empecé a conocer un montón de cosas que yo no quería, pero no sé por qué las omitíamos. O sea, las omitíamos mucho en mi casa o no nos dábamos cuenta de la gravedad. Él leía runas, yo no. Alguna vez me sacó así como de la nada unas runas y yo como que no entendía y él solo hablaba de piedritas, ¿no? Y me hablaba muchísimo de... Estas son que nos puedes contar que es sí, una las runa runas son como... Todo esto es de la tradición que viene nórdica, de ¿no? Irlanda. De Irlanda. Irlanda. Todo lo que hacen los druidas y todo esto va muy relacionado Mm. con el Halloween y todas las prácticas y él lo hacía como si nada. A mí sí me parecía que su cuarto era muy oscuro. Él vivía en un edificio muy curioso porque vivían músicos, vivían artistas y él era diseñador gráfico, entonces era un ambiente chévere. A veces hacía una que otra fiesta, pero el cuarto de él, donde él vivía, el apartamento de él era muy oscuro y a él le gustaba la oscuridad y él tenía tatuajes. Mira cómo desde ahí, y ni habían llegado los tatuajes a mi vida, ya estaban ahí. Y él tenía tatuado un carnero y símbolos zodiacales muy fuertes y no sé por qué no le veíamos la gravedad, siendo pues, como mi familia ¿Pero muy... cuántos años tenías? Yo 17 Sí, seguía estando joven. y el Pero 25. contame de esos, bueno, sí, no sos una experta ¿cómo se llaman? Las piedritas, En runas. las runas. Pero ¿cómo funciona eso? Es como, ok, me va a ir bien este negocio y Sí, lo has son como si hecho. fueran... ¿Para dónde vamos este fin de semana? Y O sea, como es que te como un leen. oráculo. Es como un Un oráculo y te leen, oráculo. entonces tú tienes habilidad en comunicación y claro, yo estaba estudiando comunicación, ¿no? Entonces, pero él también era como el arte de la seducción de él, aunque ella era la novia, y todo ese arte de seducción, ¿para qué era? Pues para que yo cayera en tener relaciones sexuales, así de simple. Imagínate, yo 17, él de 25, él ya ha tenido novias, claramente, y pues había vivido cosas muy oscuras y yo no. Normal, el horóscopo normal todo, pero tan linda, ay, sí, tu familia tan linda, tu espiritualidad, tus cosas, tan ingenua, ¿no? Y mi mamá, ¿qué se iba a imaginar? Mis papás trabajaban duro y él se comportaba como un lord y llegaba, me llevaba, me traía. Entonces, pues normal. Y era muy cerca, vivíamos en el mismo barrio, todo era muy normal. Pero no era normal, porque claro, yo ya había abierto la primera puerta de alguna manera, pues a la sexualidad.
disfrazada de amor y de te quiero, pero yo no lo amaba. Duró como año y medio y yo fui la que decidí salirme, realmente yo fui la que le terminé. Yo nunca lo amé, o sea. ¿Y hubo más sorpresas de ese personaje en ese momento? Sí, años después lo volví a ver y cada vez más oscuro. Si te cuento después cómo de alguna manera se rompió por completo ese contacto por Facebook porque blasfemó cosas horribles en contra pues, de mis creencias y yo, chao, o sea, era la luz y la oscuridad Te muy buscó fuerte, después sí. al Facebook. Porque él ahí tenía disfrazada la oscuridad, era muy, a veces sabía mimetizar muy bien. Después ya era y se vestía de negro. Y yo me acuerdo que... Metalero, era. Sí, eso tenía de todo un poco, de todo. Esa fue la primera experiencia. Ya. Pues tuve algún novio de colegio, me acuerdo que sí fue algún niño muy sano y todo, pero pues eso fue muy corto, pero esta fue la primera experiencia de realmente novio y con la persona que tú estás y te abres a este mundo de la sexualidad y de la afectividad que es tan grande, ¿no? Cuando me habían cuidado muchísimo el corazón, mis papás nunca eran de protégete, no, cuida tu corazón y explicarme en la medida que podía. Mi mamá, ella me decía, ojalá yo tuviera las herramientas que hoy en día tienen muchos papás, pero pues era lo que podía decirte, ¿no? Se abre esa puerta, ya termino y sigo siendo muy juiciosa, semestre a semestre, era con ICETEX, pagándolo, haciendo esfuerzos, pero Dios siempre proveyó, gracias a Él por poder estudiar esta carrera y había muchas heridas, muchas, entonces yo siento que nunca escogía novios desde un corazón que quería, digamos que tranquilo, medianamente sano, que quería compartir con alguien, sino desde la herida. Era una herida. Y era una herida... O sea, como patrón, una herida que te Sí, lleva había un como un patrón porque me patrón. habían usado. Es que mira que mucho tiempo después te das cuenta, gracias a psicólogas y en terapia, porque yo en la parte de psicólogos es para locos, entonces yo no iba, no tenía la necesidad. Sí, Yo sí. pues, tenía una gran formación, unos grandes papás ya, pero yo no sabía que estaba esa herida desde los 13 años. Me habían abusado de mí y el abuso en todas sus formas, que puede ser un beso, pero me forzaron, me pusieron algo para desinhibirme para un beso, que se quedó en un beso porque Dios es grande y estaba en una fiesta, pero hubiera podido terminar en algo más grave. Entonces, ese abuso te deja que tú no te sientes digna, no te sientes merecedora, tu autoestima está en el piso, así no te des cuenta, pero yo era muy buena y era juiciosa y los profesores me querían, yo me refugiaba en eso y me iba bien. Y hasta ahí me fue muy bien y gracias a Dios toda la carrera me fue muy bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando voy terminando la universidad, yo digo que ya era vieja, es decir, porque no fue en la adolescencia, sino ya tenía 22 años. En esos vacíos a mí me picaba estar en mi casa, no me gustaba estar en mi casa. Mi apartamento Sí, era como a todos, lindo, pues un sí, viernes. no sé, pero hay niñas que sí les Picado. gusta. Pues mi hermana no era tan fiestera jamás como yo, a mí me picaba. Y las únicas planes eran fiesta, en esa época era acá en Bogotá, la 85, no sé qué decir demás. Bueno, pero antes de eso yo tenía a mi mejor amiga que vivía en Chía y mi universidad queda en Chía, a media hora de Bogotá. Entonces los planes eran hacer fogata ya en la casa de ella, que era más campestre, con amigos. Y a los demás amigos les gustaba la marihuana. Para mí la marihuana sí prohibida. Yo solo fumaba y pues licor de vez en cuando. Y no solo, digamos, las heridas de abuso te dejan este tipo de heridas, sino que de alguna manera quieres llamar la atención. Y yo me acuerdo que me obsesioné con un amigo de ella. Yo decía que me enamoré, pero me obsesioné. Y lo expandé. Es una historia muy triste. Gracias a Dios ya la sanó, pero en su momento fue muy triste recordar todo esto. Yo me obsesioné tanto con él que después un amigo de él se obsesionó conmigo. O sea, quería que yo fuera una novia más o menos. Y pues yo estaba tan tragada del amigo de él que hubo una fiesta en la casa y me quedé en esa casa. Me acuerdo que mi amiga la recogían súper juiciosa y mi mamá confiaba que yo me quedaba donde mi amiga. Me quedo en esa casa, me paso de tragos. Mi amiga me dice, ya nos van a recoger y yo le digo, no, tu papá no me puede ver así, yo me tengo que quedar acá, no pasa nada. Bueno, son muchos detalles, pero de alguna manera yo me quedé en un cuarto encerrada, me fui al cuarto de huéspedes, ya conocía obviamente a este muchacho que estaba tragado de mí y todo, yo jamás había permitido que pasara nada, me encerré en ese cuarto y él esa noche pues abusó de mí. Entró, forzó la puerta, estaba muy borracho y yo, aunque digamos que me había tomado mis tragos, era completamente consciente, pero yo solamente puedo explicar y sentir y eso después en terapia lo pude sacar a la luz, que yo traté de decir no y que mientras una mujer diga no, es un abuso. Mientras tú digas no,
sea lo que sea. Y yo dije, no, y Claro. traté de forcejear y la verdad yo veía era un tipo gigante encima mío y fue la cosa más dolorosa del mundo. Contarlo no es fácil, son de esas cosas que tú dices, ¿será que lo cuento, será que no lo cuento? Pero para la gloria de Dios ya me sanó y de todas las lágrimas que derramé, nuestro Señor secó cada una de esas lágrimas. Es una herida fuerte, ¿no? Muy El abuso fuerte. sexual Y más es... de un novio, porque es que no cuento detalles, pero llegó a ser mi novio y nunca quise y él buscó todas las formas para ¿El que... qué? ¿Llegó a ser tu Sí, novio? él llegó a ser mi novio antes. Antes, Antes, y yo nunca quise estar con él. Entonces, cuando ya terminamos, yo me entero que él va a un viaje de unos meses, llega a hacer esta fiesta que te digo, como de reencuentro, y como solo me vio vulnerable con los tragos, y yo me fui a encerrar, pero a dormirme, porque no quería irme hacia la casa, me daba vergüenza que los papás de mi amiga me vieran así, él se aprovechó de eso. Entonces, me acuerdo que sus palabras fue, ahora sí, tanto que no quiso estar conmigo, y ahora sí más o menos viene hasta mi casa y me va a decir que no, ¿no? Una persona ya licorada y todo lo que pueda haber. ¿Qué me generó eso? Sí, la figura del hombre estaba bastante distorsionada, pero yo amaba a mi papá. A partir de ese día yo no era capaz de mirar a mi papá a los ojos, no era capaz. Y yo solo recuerdo que mi escudo, mi refugio, como lo podamos llamar, era seguir saliendo, tomando trago y fumaba muchísimo. Toda esa ansiedad y ese dolor yo fumaba y yo fumaba. ¿Pues salías con más manes o no? ¿O ese tema queda prohibido? Como No, pues yo salí en ese era con mis momento. amigas, pero en todas las amigas obviamente conocías más y más personas y ya eran solo amigos de rumba, digámoslo así. Pero si conocía a un man era como... Tenía un rechazo. Pero no era tanto rechazo, porque mira lo que hacen los vicios. Entonces yo me tomaba uno o dos coctelitos y era fiesta y uno bailaba, pero hasta ahí. Pero empieza a generar, algo me pasó a mí que es muy doloroso decirlo, pero yo sentía que eran dos María Josés. La que estaba en su familia, la niña buena, la que quería Sí, ser la de lo la que soy. beca, la que se gana la beca. Y otra era la que de noche salía a rumbear con los amigos y todo. Bueno, los hombres solo ven que uno, si uno está lindo, si la vieja, como dicen, está buena. Y eso es lo que ven. Qué tristeza. Pero hombres buenos, no. O sea, ¿dónde están? Ni idea. Pero igual, ¿en qué entorno me estoy moviendo? Yo solo recuerdo que mi papá me decía muchas veces, en muchas cosas, hay una frase que me impactaba, puede que te guste y puede que no te guste, ¿qué tal que te guste? Me decía, refiriéndose a todo, a los vicios, a muchas cosas. Me dijo, en la noche no hay nada bueno, muchas veces me lo decía. Pero yo veía a mi papá, aunque era amoroso y todo, como veía que yo salía tanto de fiestas, y yo respondiera con mi estudio, así trabajara, en fin, me gradué bien y todo, pero era como, ¿qué haces con tu vida? O sea, ¿de qué sirve igual que seas excelente en tu estudio y en tu trabajo si estás tomando tanto licor o exponiéndote más que todo? Sí, como dos vidas, ¿no? Dos vidas. Muy doloroso y empiezo a generar heridas porque, claro, empieza uno a salir, a hacer paseos, a hacer cosas. La gente se drogaba, la gente consumía, yo no. Yo decía, no, pues lo más sano, ¿no? Solo fumo y de vez en cuando me tomo algo, pero ya yo me sé controlar, ¿no? Cuando tú tomas cada 8 días en fiestas o así sea cada 15 días, igual. O sea, Pero ¿qué pasa después? Que este muchacho abusa contigo, ¿lo mandas para la porra? ¿Lo sí, denuncias? claro. ¿O eso queda en No, silencio? porque lo más duro, mira lo que genera un abuso cuando es un novio o exnovio, que tú no lo ves como el violador. Y eso yo lo digo muy fuerte y sin pelos en la boca. Tú lo ves como es que era mi exnovio, pero hubo un vínculo, ¿no? Hubo como cariño, no quise en ese momento. Está borracho, de Estaba- pronto buscar él excusas. O sea, yo sí sabía que yo lo veía como un monstruo, pero yo decía ya, o sea, yo no lo veía como el abuso. Fue realmente después que la psicóloga me dijo, eso fue un abuso, María José. Claro. No le quites la fuerza a lo que pasó. Pero terminaste ¿saliste de ahí? Sí, porque es que ya no éramos novios, él se aprovechó de ese momento, ¿no? Ya. Y eso quedó así, y entonces después digamos que había temporadas donde uno casi no salía, porque eso genera también depresión, genera es refugiarte también en los que te aman, en tu familia, pero siempre hay un vacío, y un vacío muy grande. Y luego llega otra persona que también me hace muchísimo daño, muchísimo daño. Entonces yo decía, pero es que todos hacen daño. O sea, aparte, y tú generalizas, tú no es que algunos hombres, el hombre llega a hacer daño y el único hombre bueno es mi papá. Así, eso es lo que tú ves. Sí, sí, es una creencia, ¿no? Se instaura, ¿no? Mis creencias limitantes son, súper fuerte. o sea, eran, porque gracias a Dios ya no existen. Pero tú veías un hombre y lo veías con rabia, así como las feministas que lo ven como... Pues yo sentía que todos me miraban, era con deseo. Y yo decía, yo tampoco soy tan mostrona ni tan, ¿no? Pero igual en la noche uno se arreglaba. Yo no era, que a mí no me dejaban salir de mi casa, ni se me ocurría vestirme vulgar, pero sí atractiva.
Y uno sabía. Y el baile seduce, y en qué entorno te estás moviendo. Y después te das cuenta que en la rumba no se encuentra nada bueno. Y yo me daba cuenta porque aparte Dios era muy diciente. O sea, yo entraba a un bar y era Guadalupe, la Santa. Todos eran nombres como profanando muchas cosas. Y ponían símbolos. No les Ya. importaba. Y ponían a la Virgenito. Y yo decía, ¿yo qué estoy haciendo? Es súper incoherente. Y la música, y en ese momento no era tan fuerte como ahorita. Igual, pues el reggaetón y la electrónica y todo te llevaba. Y ya llevaba un punto que te aturdía. Y no me digas por qué, pero yo siempre sabía cuando me pasaba de hora, como tipo llegando 2:30, 3 de la mañana, que ya tocaba irse, pero pues que era la hora como que medio cerraban los bares y ya mi mamá era, no más, no más, te vienes ya, pero entonces no te vengas sola, la angustia, entonces nos íbamos 4 o 5 amigas en taxi y hacíamos ruta, o sea, era como que estoy haciendo, porque me expongo tanto. Y yo solo sabía que llegaba a la casa y mi mamá estaba rezando. ¿A quién le rezaba mi mamá? ¿El Santo Rosario, la coronilla, la Divina Misericordia? Yo la dejaba, la hacía trasnochar. Sus papás, ¿no? Como trasnochaban, sobre todo las mamás. ¿Y con quién tenía al lado? Una imagen de la Virgen de Tijalina, de María Reina de la Paz, pues de Nuestra Señora de Medjugorje. Yo no sabía que era Nuestra Señora de Medjugorje, pero mis papás estaban en sus grupos de oración y me parecía hermosa esa imagen. Y yo solo veía a mis dos mamás. Yo siempre les digo, yo les digo mis dos mamás, mi mamá del cielo y mi mamá. Y yo solo verla, que ella me miraba con un amor y misericordia, pero me decía, si tu papá se despierta, María José. Y yo, Claro. yo me iba a Pone dormir al rato. bravo. Se pone bravo. Bueno, y llega otro personaje. ¿Y qué pasa con ese personaje? Bueno, y entonces pasan muchos tiempo, yo también me refugio, que eso hay que decirlo, uno no solo se Ujú, refugia en cosas malas, las adicciones no solo son cosas malas, yo me refugié en el ejercicio muchísimo tiempo. ujú. Tuve, CrossFit o algo así. Estuviste pero ahí, antes de CrossFit tuve un centro de nutrición, digámoslo así, en un gimnasio, entonces aparte de trabajar ahí, hacía 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, noche, era mi refugio, era mi escape. Nunca me gustó el ejercicio de niña, lo odiaba y empezó a gustarme. Aparte me di cuenta que podía bajar de peso, porque yo siempre tendía a subirme un poquito de peso, entonces ahí me mantenía y me encantaba y entré en una cosa que se llama de multinivel y entonces eso era lo máximo porque proteínas y te es para adelgazar y yo vendía un montón. En esa época no tenía empleo, entonces con eso ganaba un ingreso y se ganaba bien, entonces lo máximo, la vanidad en todo su esplendor, ya. ¿sí? Y me miraban. Y te miraban y tú sabías que tú ibas al ¿Pero te gimnasio. gustaba que te Sí, miraban? claro, Ya. obvio. Era como, pues vienes de una herida de mucho rechazo, de mucho abandono, de mucho maltrato, eh, de todo tipo pues chévere que te miren y ya. Pero como, no sé, son muchos pensamientos porque en el fondo tú sabes cuando no eres así, estás luchando con dos personas en ti misma, Ya. ¿sí? Ok. Me pintaba el pelo, tuve el pelo rojo, tuve el pelo negro, me ponía extensiones, la gente Mm. me decía, si su pelo es lindo, ¿qué hace? Me maquillaba para verme mayor a los Una, 22 años. una cachucha con neón. Aquí estoy. Así como Sí, con más o luces. menos, Más, sí, sí, más o menos, siempre. ujú, Fumaba mucho, mm. muchísimo, demasiado. Después dejé de fumar un montón y me refugié en el ejercicio para no fumar, pero a veces la ansiedad era más fuerte. Y normalizas un montón de cosas. Por lo menos el cigarrillo yo lo tenía normalizado porque en mi caso es normal fumar y tomar tinto. Ujú. Era normal, pues no sé. Bueno, entonces pasan los años y Dios es muy grande, pero profesionalmente todo va ligado. Profesionalmente esos dolores y esas heridas emocionales con los hombres a mí me han generado un tema también profesional muy fuerte, Ujú. muy fuerte. Entré por pura gracia de Dios a una gran multinacional a hacer mi práctica profesional y después estuve aquí y allá, me quedé sin trabajo, pasaba por una agencia, pasaba por otra. A mí me dicen, tú conoces mucha gente y es porque yo tuve muchos trabajos, efectivamente, de mis 20 a mis 30 y tuve una época de no tener nada, de no tener ni un solo trabajo, de pasar hojas de vida que tú ya te empiezas como a enloquecer, tú ya qué más hago, empiezas a dudar de tus propias capacidades, dudé muchísimo, yo decía, pero yo me quedaba en que yo fui gran estudiante, una gran niña, mi universidad fue lo máximo y me quedaba anclada al pasado, pero que soy ahorita, no tengo ni idea ni qué soy, ni para dónde voy, ni qué quiero ser y todo te comparas, ¿no? Entonces toda la gente ya va acá. Todos mis amigos con los que yo me gradué, que eran unos vagos y mire, yo que era la más ñoña, mire cómo estoy, así todo el tiempo compararse. Mi hermanita, que la amo, es excelente profesional, entonces me comparaba con ella. O sea, es que mi hermana, que es 5 años menor que yo, y mire, y ella nunca, y ella y yo sola. O sea, mi hermana Ujú. solo me daba amor y yo me comparaba y me comparaba y me comparaba. Ya no tenía casi amigos porque me empecé a alejar también de toda la gente, pues de rumba y de todos, entonces me quedé sin amigos. Trataba de relacionarme con gente mayor, siempre me pasó eso, sí me gustaba. Ya la gente de mi edad me parecía como,
¿no? No tienes nada que aportarme. Entonces yo siempre me relacionaba con gente mayor, pero tampoco era tan sano relacionarte gente en los 20 y pico con gente de 30 y pico. Pero tengo una duda, perdón. ¿Y en qué puede influir una herida que has tenido que no han compartido del tema de los hombres con la vida laboral? ¿Cómo es la conexión ahí? ¿Cómo es el puente? Porque como yo, digamos que en los momentos donde empezaba mi carrera profesional, después en mi práctica, ahí fueron momentos de dolor muy fuertes, de demasiada rumba y bueno, digamos que el momento más duro que se lo podemos tocar es cuando un exnovio me obligó a ir a un prostíbulo. Ese fue el momento más duro. Estábamos rumbeando, mira lo que hace la noche. ¿Sea otro novio? Ese es otro, sí. El tercero. Ese es el tercero, El ok. tercero. Pues el... Ahí ya te había graduado, ¿sí? Para seguir como la línea de tu historia un Sí, poquito, ya me había ¿sí? graduado. Ok. Entonces fuimos a una fiesta y en esa fiesta, pues uno ya piensa, se va uno para la casa. Estábamos también con otra amiga, había muchos amigos extranjeros y yo dije, pues ya te vas para la casa a dormir, nos vamos con mi amiga, ya, yo me iba a quedar donde mi amiga. Y el enemigo te engaña y así me engañó a través de este hombre. Me costó muchísimo perdonarlo, entendí que está completamente herido y roto. En vez de llevarnos a la casa, íbamos con otro amigo del extranjero, él sí era colombiano, cogieron la 30, el que conoce Bogotá la sabe, y se fueron a todo, como pueda poner ese acelerador en ese carro y en ese taxi que nos subimos. Desde el instante que cerraron la puerta del taxi, yo sentí, empieza a rezar el Ave María, fue impresionante en tu mente. Y yo empecé a sentir angustia y yo iba muy rápido y de pronto es la primera vez que me pasa, el taxista pone una pantalla con pornografía, yo nunca había visto pornografía, yo podía salir, podía ir de fiesta y todo, pero yo no. Ahí empecé a decir, ahora sí estoy en el infierno, o sea, este sí es el infierno. Y le dije o sea, obviamente me hablaba muy feo con él, pero le decía, ¿qué está haciendo? Lléveme para mi casa, no sé qué, y solo se reían. Y yo empecé a sentir como voces demoníacas, yo lo sentía así entre tanta pornografía y ellos hablando en otro idioma, hablaban en francés para que yo no entendiera. Y cuando ya nos vamos a bajar del taxi, yo decía, yo ya, no, acá ni me ubico, estoy lejísimos y me toca bajarme con ellos, o sea, no tengo opción y no me iba a quedar ¿Barrio con ellos. Santa Fe o qué? Por allá, horrible, no sé, en el centro, no, ya ni me recuerdo dónde queda eso. El hecho es que nos bajamos de ahí y llegamos a una calle que era de prostíbulos. Y yo le decía a mi amiga, que era extranjera, le hablaba, ella sí me entendía en español, pero igual también hablábamos en inglés. Y le dije, o sea, esto no es normal, o sea, para ella normalizaba mucho las drogas y todo. Y le dije, no, y me dijo, yo sé, pero ¿qué hacemos? No nos podemos ir, tranquilízate. Yo solo recuerdo que Los Ángeles de la Guarda, literal, yo me llamo María José de Los Ángeles de la Guarda, me sacaban y una fuerza que era este muchacho empujándome me metió al sitio. Y yo puedo decir que sentí la oscuridad. Yo sentí algo que no lo puedo explicar, que entré y que de ahí ya no había salida. O sea, pues que igual Los Ángeles de la Guarda en esos sitios, en los prostíbulos y en los rumbeaderos no entran. Entonces se quedaron afuera. Pero pues yo le pertenecía de alguna manera a Jesús y a María. Entonces yo entré a ese sitio y fueron los minutos más horribles de mi vida. Yo solo le decía, sáquenme de acá, y yo seguía rezando dentro de ese sitio. Ya te podrás imaginar todo lo que hay. El hecho es que ellos no pudieron ni comprar trago ni nada, de ahí nos salimos y después trataron de irse a otro sitio. Con mucho tiempo después entendí y en oración que ahí uno adquiere espíritus muy fuertes. No solo de lujuria, sino que en esos sitios se adquieren muchos espíritus. Está lleno de demonios. De demonios, homosexualismo, todo, todos esos los adquirí. ¿Cómo? No sé. Pero mi mamá, mientras yo estaba ahí, ella estaba rezando. Había algo muy fuerte cuando yo salía a rumbear, que el domingo por la mañana yo sabía, es el día del Señor. Y podía pasar 7, 8, 9, y yo sabía la misa, la misa, la misa, y había algo que no me dejaba ir, a menos que mis papás pues dijeran, vamos, pues vamos, ¿no? No me sentía digna de mirar a Nuestra Señora. Yo sabía que era de ella, que yo la amaba, pero no me sentía digna, solo me sentía destruida, rota, no sé cómo explicarlo. Y así esas heridas quedaban ahí. Entonces, cuando yo te hablo de heridas, es que quedaban y yo trataba de alguna manera de cambiar mi entorno, de alejarme y todo, pero como que la tentación era más fuerte o conocías otro tipo de personas, dejabas de conocer unas y te entrabas en otro círculo de amigos, por lo que fuera. Pero no entiendo una cosa, qué pena. Y es como un man lleva a su novia a un prostíbulo. Es que no he estado
tratando de entender o de Imagínate. procesar eso. Imagínate. Y aparte, ponte a pensar un poco que no es el noviazgo como debería ser, ¿no? Es como eres mi pareja. Digamos que somos novios, ¿no? Pero en ningún momento te dijeron quieres ser mi novia, en ningún momento fue algo lindo, ¿no? No, todo era detrás ¿Cuánto duró esa de la relación? rumba, de lo que fuera, 2 meses. Ah, cortico. Eso nada, por eso te digo, son cosas muy pasajeras. Ninguna relación era una relación. ¿Cómo la lleva? Porque no le importaba y porque tristemente cuando ya estás en ese mundo tan oscuro, 1, 2 de la mañana y solamente le importó con los amigos y los amigos venían de viaje de Europa, pues experimentemos. O sea, todo se valía, ¿no? Ya, Simplemente era eso. ya. Más que hacerme daño a mí era el grupo de amigos y pues tú estás ahí, ¿quién te manda? Pues o sea, entonces vete, pero no te vayas a tu casa. Así era el nivel Sí, muy de ser heavy, guache, ¿no? perdón, pero Sí, no, de sí, cero sí. caballerosidad en ningún. Ah, Pero al principio sí parecía un lord, porque todos al principio parecen, wow. ya. Bueno, eso queda así, entonces tú me preguntas y eso me generó muchas heridas, porque esto pasó antes de que yo entrara a mi práctica profesional y era como Dios abriendo puertas muy lindas, pero mi práctica profesional para mí fue muy dura. Y entonces yo me alcancé a juzgar mucho, pero es que yo soy bruta, será que no soy capaz. Entre 1.500 personas pasé a una de las multinacionales más grandes de consumo masivo, ¿sabes? De porque yo sí debo tener talento, pero estaba pisoteada por dentro, estaba destrozada por dentro. Entonces empecé a generar angustias, fobias, miedo, era la oficina. Mira que solo lo que pasó con ese tema de los idiomas en esa rumba y en todo eso, yo no podía hablar en inglés. O sea, yo no soy bilingüe, pero hablo fluido. Ponle 60, 70% bloqueada en el inglés, yo no entendía. Después de mucha terapia y mucha sanación, entendí que se me había generado un bloqueo con los idiomas desde ese día. ¿Del taxi? Sí, en ese ¿Con el momento. francés? Sí. No, o sea, ellos hablaban en muchos idiomas, pero a mí se me generó un bloqueo con mi lengua. Era algo que uno dice, pero ¿cómo se me generó? Yo no podía, yo no entendía, no me salía, no podía escribir nada. Y mi trabajo requería mucho inglés. Y era fobia y miedo a ir hasta la oficina porque era muy lejos y pues me tocaba irme en bus y me empezó a generar angustias que digamos que en otro contexto habrían sido manejables, pero yo estaba muy mal, muy alterada. Me empezaron a mandar pastillas para la ansiedad, trabajé unos meses desde casa, me gradué por pura misericordia de Dios de esa práctica y pues porque igual mi jefe decía, pero es buena, ¿qué haces? Pero me tuvo que ayudar mucho. Ya me gradué de la universidad y yo genero una herida con el empleo terrible porque pues mi primera experiencia fue muy traumática. Entonces todo era duro y no encontraba trabajo fácil. Entonces siempre así fueron de mis 20 a mis 26 y ya por pura gracia de Dios, entonces ¡pum! Entro a trabajar a una farmacéutica después de muchas agencias que no me hallaba tampoco. Duré un tiempo sin empleo y cuando entro a esta farmacéutica es como un recomenzar y nuestro Señor me da una oportunidad y tengo una gran jefe y ya me siento parte de y siento que sí sirvo y me empiezan a empoderar poquito a poco y ahí llego a un cargo muy lindo para ayudar a pacientes con cáncer de mama metastásico y trabajo para esta multinacional y empiezo a decir, wow, todo ese conocimiento de atrás ahí está, o sea, nuestro Señor no se queda con nada, pero mi corazón seguía herido. Entonces, ahí es que uno cree que bueno, entonces llegó otro novio y él sí era buscando a Dios, o sea, llegó porque majo, que el grupo de oración, que vamos a tal lado, que vamos de peregrinación a Chiquinquirá, que vamos a Soracá, que vamos a todos lados. Pero este novio Te era, conquistó, pues, conquistó es un decir, con ese tema, no pues. hizo mucho, pero éramos amigos, entonces nos refugiamos en una amistad y terminamos siendo novios donde nunca debimos ser novios, sino pues si estabas haciendo el grupo de oración porque estabas en tu proceso de conversión, pues chévere, pero no era para involucrarnos sentimentalmente. Y él era alcohólico, pero lo más chistoso es que él venía de esos amigos de rumba de hace varios años. Y yo cuando era amiga de rumba, él decía, yo en la vida me metería con un tipo como usted. Di eso y terminé siendo novia de él. Yo me metí en una relación muy dolorosa ahí porque sentí que yo era la salvadora, que yo era la Madre Teresa de Calcuta, o sea, que todo lo que yo hiciera, él se iba a convertir y él iba a dejar de ser alcohólico. Hice muchas cosas y dejó de ser alcohólico, para la gloria de Dios, pues es abstemio, ya tiene su hogar, su familia. Em, A regenerarlo, pues, te pusiste pues porque en esos la 10, sí. y si nunca, es que yo no había trabajado ninguna herida emocional, yo no tenía ni idea ni qué pasaba, yo solo trataba de trabajar, vivir y sobrevivir y lo otro estaba ahí guardado en un casillero, eso no se había trabajado, ni se había identificado bien. Lo que te estoy diciendo es que lo vengo a identificar a los 30 años, ahí tenía 26. Entran más heridas, yo creo que fue antecitos de esa relación, no sé, entonces fue tatuarse y ahí entra, ¿por qué tatuarme? Hacía mucho ejercicio
y había un sitio de tatuajes cerca, un amigo se tatuaba, él era muy querido, muy respetuoso, muy querido conmigo y me decía, ¿usted tatuarse? No, o sea, está loca. Y yo, ¿pero por qué no? Como chévere, y estaba como de moda y había una que otra influencer y yo, pues tatuémonos, algo lindo, un corazoncito, una cruz. Y obviamente donde nadie te lo vea, porque llega a mi casa con un tatuaje, solo las vacas se marcan y solo, o sea, así me iba a decir mi papá. Entonces escondido en la espalda, donde nadie lo vea, ¿no? Todo como, porque ¿qué estás escondiendo? O sea, ¿qué es lo y por qué corazones? ¿Y por qué cruces? O sea, entonces yo decía, es que yo amo a nuestro Señor, igual la vida es una cruz, ¿no? O sea, la incoherencia era todo el tiempo. Y yo me tatué acá, coherencia. Ahí dice coherencia. Sí. Entonces, claro, cuando mi papá se dio cuenta, me dijo, recordarás toda tu vida la incoherencia que hiciste, ¿no? Entonces, más duro me daba. Entonces, yo soy, uff. Pero yo creo que mi papá nunca, yo creo no, nunca lo hizo porque no me amara. Pero sus palabras me herían porque el hombre era un desgraciado. O sea, vamos a que yo no he sanado nada. Y nunca voy a encontrar un hombre como tú. Y yo lo tenía acá, nunca. Pero yo sé que Dios me ama y yo siempre desde niña anhelé un esposo y un hogar y Él me lo va a dar algún día. Pero yo lloraba ante el espejo y me secaba las lágrimas y me autoconsolaba a mí misma. O sea, es una cosa que a mí me impacta como yo me miraba al espejo y lloraba y me la secaba y me hacía así. Algún día esto va a pasar. Algún día vas a ser la niña de los ojos que eras, pues de tus padres y de Dios. Era muy fuerte. Y ocultaba todo ese dolor. Pero yo tenía una hermanita menor y yo sabía que mi hermanita menor veía. Y ella era muy juiciosa. Pero yo le ocultaba todo ese dolor. Dormíamos juntas, compartíamos cuartos, no era fácil. Entre todas mis heridas, claro, un día quiero ir a vivirme sola porque ya estoy cansada, porque todo era un problema, porque pues todo era voluntariosa, todo era haciéndolo mal, las finanzas súper mal, yo me endeudaba, o sea, todo era caótico, todo. Y cuando ya me da la oportunidad, obviamente en Pfizer todo va mejorando, pero es duro. O sea, la ansiedad todavía está muy latente, en el trabajo se ve reflejado en todo. Y yo sufría, yo no era esa niña, yo era diferente. O sea, sí, estaba siendo mucho más expresiva, pero María José de niña era otra cosa. Yo trataba de recordar esa niña. ¿Dónde está la niña herida? ¿Qué pasó? Tenía muchas ilusiones, muchos sueños y estaba opacada. Entonces empiezo a buscar. Y es esa búsqueda. Y empiezo a buscar, pues yo amo a Dios y lo tengo acá. Y amo a la Virgen y la tengo. Busquemos, a ver cómo ayudas, ¿no? Entonces, cuando ya esa relación con ese muchacho pues no funcionó, empiezo a buscar más ayudas porque dije, duré 2 años y medio con una persona tratando de... Y mi papá me decía, si tú te casas con él vas a ser infeliz toda tu vida. O sea, aparte no era un hombre como le decimos, como con perrenque, con ganas de salir adelante, no, yo era súper trabajadora, yo hacía de todo y él era como, ¿no? Ay. Y pues no me amaba cero, o sea, esta era una chupa de que María José me ayudó en todo y yo estoy como volviendo a ser mejor persona gracias a que ella me llevó a 40 grupos de oración y me ayudó a salir de esto, pero eso jamás era verdadero amor. Cuando él se va, mi mamá oró y oró, se va hasta este país y todo, empieza esa necesidad y esa búsqueda de Dios, pero fueron 2 años, del 2019 y todo el 2019 y 2020, buscando y Dios dándome herramientas y hasta me dio un apartamento para vivir sola y yo buscaba y decía, ya voy llegando a mis 30, ya, yo creo que estamos despegando, pero el corazón seguía roto. Entonces llego por cosas de la vida, Dios es perfecto, y por una familiar de este exnovio llegó al Valle de Charité, que es una casa de retiros de silencio, y me dicen retiro de silencio de 7 días. Entregas el celular un lunes y te lo entregan el domingo. Y yo, o sea, yo era la más adicta. Aparte, mis redes eran para que me vieran. O sea, para vender y todo, porque yo vendía, yo hacía emprendimientos, pero para que me vieran. O sea, vanidad todo el tiempo y un acelere con una ansiedad loca. O sea, todo el día metida prácticamente haciendo contenido que ni tenía propósito. O sea, yo no sé para dónde iba lo que hacía. 8 días sin celular, pero Bacanísimo. por Dios todo, ¿no? O sea, ya no tengo nada que perder. Pero todavía tenía mis seguridades. Tenía mi apartamento y tenía mi trabajo en Pfizer y tenía mis emprendimientos. Me sentía lo máximo. Iba a llegar lejísimos. Además, yo creía. Y no solo por mi trabajo, sino por mis emprendimientos, porque siempre me ha gustado ser independiente y yo voy a llegar lejos. ¿Cómo? No sé, pero voy a llegar. Llena de deudas, ¿no? Entonces, voy a hacer retiro de silencio y siento que nuestro Señor me hace un llamado absurdo. Me postra toda una madrugada de jueves, hacen adoración al Santísimo. Yo escogí la hora más dura.
Yo de 3 a 4 me quedé hasta las 5 de la mañana, ya en un frío, en Cogua, ahora y pico de Bogotá. Y veo que en ese momento la hostia hace así y la empiezo a ver en forma de corazón. Y veo todos mis tatuajes ahí tatuados. Pero yo no me había hecho todos los tatuajes. Pero veo ahí como un corazón. Y yo, es mi obsesión con el corazón. Y empiezo a ver la hostia así. Y yo, pero ¿por qué estoy viendo a nuestro Señor? No en forma de cruz, sino de corazón. Ese era todo el amor que quiero dar reprimido, que no he sabido dar. Y entonces sentía que Él me decía, ámame. Yo le decía, yo te amo. Y me decía, tú no me amas. Entrégame tu corazón. Era así. Y yo ya te lo entregué hace rato, desde niña. Es que yo te amo desde niña, ¿no? Yo no he sido el primero en tu vida. Tú siempre has hecho lo que quieres. Así. Uy, yo salí y fue un primer llamado. Nuestro Señor avisa, Él me avisó lo que venía, pero yo hice lo que se me daba la gana. Entonces, Él me avisó, duré el retiro más hermoso que no lo voy a contar de silencio, llegué y muchas tentaciones, muchas angustias, muchos miedos, mucho dolor. Igual seguía en mi apartamento viviendo sola. Todo el 2019, todo el 2020, llega pandemia. De pronto un día me llama mi hermanita, nos vamos a casa de mis papás que viven fuera de Bogotá y yo le dije, no, yo estoy pagando un arriendo, yo ya el canon de arrendamiento de un año, yo cómo lo voy a dejar botado, yo tengo que, todo lo que luché por esta independencia, tengo que trabajar, yo no me puedo ir, vete tú tranquila. Ay, vete tú tranquila y todo, y claro, mi hogar era consagrado, el Sagrado Corazón a la entrada, lo tenía, era dúplex, todo, la Virgen, San José, yo los amaba, pero mi corazón roto. Y ese primer llamado de ese retiro no había, o sea, había hecho como un eco, pero sí había quedado ahí. Entonces yo trabajaba de sol a sol, eso sí, yo trabajaba todo el día para Pfizer desde la casa y cerraba computador y empezaba emprendimientos, yo vendía de todo, temas de salud, de nutrición, de maquillaje, de todo. Y era, toca hacer plata y toca ayudar a la gente, pero ayudar a la gente y uno roto, ¿no? Entonces toca hacer rosarios, toca eso, yo así que no me inventaba, o sea, yo no tenía tiempo ni de aburrirme, la gente estaba impactada por el COVID, por todo, pero yo estaba feliz haciendo de todo, pero yo no tenía plata, yo lo que hacía era que tapaba, o sea, buscaba de uno, generaba esto, tapaba huecos aquí, porque tenía muchas deudas, porque todo lo hacía mal y no necesitaba ayuda de nadie. ¿Por qué? Por la misma herida. A mi papá no acudía, ¿por qué no? ¿Quién sabe qué me va a decir con las finanzas? Yo de finanzas cero, yo decía que como buena comunicadora, poco finanzas, el tema numérico, pero yo era buenísima trabajando y vendiendo. Mis dos, en mi empleo y en mi emprendimiento, pero cero llevar un registro económico de las cosas. Yo solo, ya, a mí nadie, no se me pasaba por la cabeza, te vas a quedar sin trabajo. Y llega esta persona a mi vida, tatuador como un amigo. Así llega, eso llega despacito, ¿no? Sutilmente. Entonces una amiga me dijo, ¿me acompañas a hacerme un tatuaje? Yo le dije, no, yo como que a esos sitios no voy, yo ya me hice, yo ya me arrepentí de haberme hecho tatuajes. Ella me dijo, vamos, no pasa nada. Fuimos y desde que fui yo vi que él me miró como, esta china me encanta. Y yo, uy, no. Y entonces yo como, no. Y ahí ya me empecé una amistad. Yo le decía, amistad, a mi casa no entra nadie, amistad. Y ese hombre se comportaba, podía dedicarse a tatuar, pero era un caballero conmigo y nunca habían sido caballeros conmigo. Mira lo que hace las heridas. Nunca. Todos habían sido unos guaches y unos patanes, excepto mi papá. Entonces, él era, te subo, te bajo, te traigo, llegó comida, no sé qué, si sé más. Un día te ayudo a armar el mueble y no, yo puedo sola armar el mueble, pero porque eres así, déjate ayudar. Y yo decía, oiga, sí, pues mi papá ayuda a mi mamá, chévere, un amigo que te ayude. Amigos. O sea, sí lo tuve muchos meses, amigos. Y de tanto decir, un día dije, bueno, seamos novios, ¿no? Otra vez la herida. Pero mi cabeza decía, pero él no va a ser mi esposo. Ya tengo 30. Pero bueno, pandemia, o sea, todas las estupideces que me podían pasar en la cabeza. Y él ya me veía como un lienzo para tatuar. No sé si por lo blanca, no sé, pero era. Y yo le decía, no, a mí no me vas, tranquilito que a mí no me vas a tatuar. Me terminé haciendo 2 corazones, 3 corazones. Era súper incoherente. Me hice una hojita acá que porque era Pascua o porque era Cuaresma, yo no sé. O sea, todo era súper incoherente. Y efectivamente esa relación duró absolutamente nada, duró 2 meses. Un día llegó a mi casa y me dijo, octubre de 2020, no se me olvidará, me dijo, mira, yo no te quiero con todo mi corazón, yo de verdad me enamoré de ti, pero yo no puedo con tu Dios.
y es que yo no entiendo a tu Dios. O sea, yo lo he tratado de entender, porque yo lo invitaba a que viera los rosarios en vivo y todo. A mí me causó una curiosidad absurda. Las iglesias, el arte religioso me encanta porque él era artista, pero es que yo no, tu Dios, ¿no? Y pues tú, todo lo que me cuentas es que tú quieres un hogar y formar en la fe y todo, y pues, o sea, yo no creo en nada. Entonces yo le he echado cabeza por todos lados y yo decía, a mí esta china me encanta, me fascina, la quiero, pero pues lo más importante para ella yo no le veo importancia en mi vida. Entonces hasta aquí va y yo, como que yo sabía que esto no iba para ningún lado, pero que él me terminara otra vez. O sea, otra vez me vas a dejar, abandono, rechazo. Si tú eras el único como medio príncipe, pero igual no te voy... Príncipe es un decir, porque en mi casa no te pueden conocer porque no van a aceptar. O sea, me van a decir, ¿qué hace? ¿Otra vez? ¿Otra vez meterse en una relación que nada que ver? Mi papá medio supo, pero uno lo ocultaba en la pandemia y pues estábamos lejos. Ellos estaban en la finca y yo estaba en Bogotá. Entonces, pues, me terminó. A los 5 o 10 días me llamó mi jefe. Me dice que no hay más plata porque yo era contratista. Entonces que el otro año ya no hay trabajo. Y yo metida en un arriendo, pagando sola, creyendo que lo podía todo. Pero mis emprendimientos no me iban a dar para todo. Efectivamente me quedo sin novio, sin trabajo. Y los emprendimientos había logrado como un nivel que eso vanidad al mil y mejor dicho todo el mundo me felicitaba y eso se cayó en un mes. O sea, esa Navidad del 2020 recuerdo, las heridas fueron tan fuertes que recuerdo yo abriendo una botella de vino, tomándome 2 vinos, fumando mucho, cogiendo a San José y a la Virgen María y llorando, tirada así en un tapete y llorando. Yo, listo, pues ya, ¿qué más? Ya me quitaron todo. Yo solo les decía, me quitaron todo. Como mi vida es de ustedes, pues hagan de mí lo que ustedes quieran. Y yo le decía así, y fume, y tome vino. ¿Y ahora qué va a hacer? Si mi vida es una mentira. Es una mentira. Yo los amo, pero es una mentira porque todo lo hago a mi manera y porque no tengo ni idea cómo va a pagar todo esto. Y esto es una bomba de tiempo. Y si yo no tomo decisión en enero, a mí me toca entregar este apartamento. ¿Yo qué voy a hacer? Yo no tengo... Y yo no tenía seguridades porque aunque había durado mucho en mi trabajo y había hecho cosas buenas, a mí me daba pánico que me ofrecieran una oferta laboral. Yo no me sentía segura. O sea, yo de alguna manera me sentía amadrinada por mi jefe, que me quería mucho y como que ella desarrollaba mi potencial, pero a mí me daba pánico una oferta de empleo porque yo ni sabía qué quería. Yo solo le decía al Señor, yo quiero servirte, pero yo no quiero más trabajos en empresas, yo no me hallo. Y yo sabía que él tenía que vaciarme, pero yo no sabía cómo. Entonces recuerdo que mi mejor amiga que quiero con el corazón, tengo 2 grandes amigas, me dijo, ya me lleva varios años y me dijo, nos vamos a la finca, nos vamos a Carmen de Apicalá. Y yo, pero ¿cómo nos vamos a ir a Carmen? O sea, si yo es que no tengo, estoy para sobrevivir 2 meses, nos vamos para que piensen otra cosa. Y yo nadaba en la piscina y decía, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Hasta que ya me salí de la piscina y dije, tengo que llamar a mis papás a decirles la verdad, como el hijo pródigo, o sea, la verdad. Y entonces llamo a mi papá y a mi mamá y les digo, la verdad es esta, tengo plata y alcanza hasta enero, febrero, ya me toca entregar este apartamento, no tengo más. Mi papá, hermoso, duro, siempre fuerte, pues hermoso, pero fuerte, y mi mamá, como mi bebé, me dice, Aga, no te va a faltar techo, casa y comida. Y para adelante, para atrás ni para coger impulso y para adelante. De aquí nadie se va a morir de hambre, pero asumir la vida. Ya tiene 30 años y yo... A mí se me pasaba todo y era toca vender todo. Yo había creado mi castillo, que era una mentira, porque aparte mi casa propia era un arriendo, pero yo creía que todo me pertenecía, ¿no? Era como, todo lo has logrado por tus fuerzas. Y voy a una confesión antes de irme para Ubaté, que fue Dios hablándome. Era el cuadro de Rembrandt del hijo pródigo, la mano fuerte y la mano suave. Y yo veía la mano de mi papá y la mano de mi mamá, y el padre me dice, voltéela a mirar. Yo no lo había visto el cuadro en plena confesión, y me dijo, esa es usted, y se va a obedecer a su padre y a su madre, sobre todo a su padre, y a sanar, porque usted anhela y sueña, y los sueños que Dios pone en el corazón los quiere cumplir, anhela y sueña un hogar, y yo sé que su vocación es un llamado al matrimonio, pero si usted no es capaz de obedecer a su papá, usted jamás va a ser buena esposa. Y aparte usted me habla de la Virgen María, me lleva hablando acá un montón de la Virgen María y de su historia de vida con ella, y Nuestra Señora era la más obediente de todas, es todo lo opuesto. Y yo la veo a ella al lado suyo, pero a ver, María José, o sea, me habló con un amor y con una severidad y veía a San José allá al fondo. Era el cuadro de Rembrandt, San José y la Sagrada Familia por allá. Era como... Pero San José era desconocido para mí. Entonces yo, bueno, padre, sí, padre, no
yo no me quiero ir. Es que no es que si se quiere ir, es que usted es soltera y usted no tiene casa y usted tiene que ir a la casa de sus papás y sus papás viven a 1 hora y 40, así que se va para allá. Allá la están esperando, allá la quiere Dios. Y yo no, padre, es que como Dios me va a querer en la mitad del campo, ¿yo qué voy a hacer en esa vereda? Desde ahí yo con mis palabras así súper fuertes, yo era mi vereda, mi vereda, mi vereda, yo vivo lejos de todo en mi vereda. Hice todo lo posible por no, entre comillas, por no ir, o sea, como que no quería, pero sabía que tenía que ir. Y cuando llegué allá, llego al cuarto, a la casa de mis papás, con 1000 cosas, lo que había logrado vender, y yo me sentía como un San Andresito embutida en mi cuarto y empiezan mis dolores a surgir, fuertísimo, fuertísimo. Me enclaustro, ya mi papá decía como, María José, baila, canta, habla, o sea, parece un ermitaño, no sale de ahí, ¿qué le pasa? Empiezo a vivir una purificación fuertísima sola, fueron como 3 meses donde, no sé si se puede llamar purificación o dolor o lo que sea, pero una agonía, o sea, yo de ahí no salía. No quería hablar con nadie, no quería saber de nadie, me sentía derrotada, fracasada, todo, pero sabía que Dios iba a hacer algo en mí. ¿Qué? No sé, pero algo iba a hacer. Y un amigo muy bonito me dice, Majo, empieza una consagración a Jesús por María, 33 sábados hasta la Virgen de Guadalupe. Y yo, uy, no. 33 sábados. Sábados, porque es la de Lazos de Amor Mariano extensa del libro de Totus Tus, 33 sábados porque son 33 lecciones. O sea, la puedes hacer en 33 días, pero estará profunda, estará formación. Mira que yo no sé por qué, pero tenía inseguridad en toda mi parte profesional y con todos mis miedos, pero las cosas de Jesús las cosas de Dios a mí me fluían. Y yo dije, pues si lo único que tengo es hacer esta consagración. Y yo le dije, pues así fue mi respuesta. Yo solo vi que la imagen del grupo de WhatsApp era la misma virgencita a la que mi mamá le rezaba, la Virgen de Tijalina de Medjugorje. Y entonces eso me llamó, eso me atrapó. Aunque la consagración era la Virgen de Guadalupe, ellos tenían de imagen la Virgen de Tijalina. Y lo segundo fue que yo dije, pues él me decía, y es que ¿qué tienes que hacer los sábados allá en tu vereda? Me molestaba en tu finca. Y yo, pues nada, sí. Si mucho iré a misa con mis papás o al pueblo y ya, entonces, pues sí, hagámosle. Eso fue lo que yo dije. Y Dios, a través de esa consagración del Totus Tus que quise muchísimo, me empieza a formar y a formar y a formar y a formar y a recordarme toda esa formación que yo tenía ahí y que yo no quería, pero aparte más allá de la teoría, ahora sí la práctica, ahora sí que hagamos lo vivencial de corazón, a purificar el corazón, empiezo a leer mucho las vidas de santos, muchas cosas. Mi santa desde niña era Santa Teresita del Niño Jesús y empiezo a leer más sobre ella, empiezo a recordar mucho a mi abuelita y cómo ella me llevó a amar el rosario meditado con el corazón, pasito y despacito, y empiezo a reencontrarme con la María José de niña que había perdido por años y a ser yo. Y a decir, no, yo soy la misma, solo que de pronto si ahorita soy más comunicativa, más alegre y todo, pues soy la misma niña chiquita, solo que ya tengo 31 años. Entonces, el padre me decía, déjese amar y sea obediente a su papá en todo. Entonces yo buscaba como, papi, ¿en qué te ayudo? Pues no tenía nada más que hacer, no podía solo hacer una consagración de sábado. Entonces yo recuerdo que era todo con amor, sirve un tinto con amor, ayuda a poner la mesa con amor, aprende con amor, o sea, empecé como a reaprender. A reaprender y a ver mucho a mi mamá. Yo siempre, mi mamá es mi referente, yo quiero ser como mi mamá. Yo siempre le decía a la Virgen, yo quiero ser una esposa como mi mamá, yo quiero tener un hogar como mis papás, yo sueño, o sea, yo sé que eso va a ser, ¿cuándo? No sé. Y si no es, pues Dios no querrá, pero era un sueño muy fuerte y aprender y a ver, y veía y se me aguaban los ojos cada vez que mi papá consentía a mi mamá y yo, wow, qué lindo que uno lo puedan tratar así. Entonces se me venían palabras muy dicientes porque, claro, antes de irme, estuve en muchos grupitos de oración, antes de irme a vivir con ellos, y recuerdo unas palabras muy lindas a través de una persona que quiero mucho que me dijo, no te sientas no merecedora de las grandes promesas de amor que tengo para ti. Y yo lloraba en esos rosarios. Era Jesús de alguna manera hablándome a través de esa persona y yo decía, yo me quiero sentir merecedora de tu amor, yo me quiero sentir plenamente amada por ti, pero no sé cómo. O sea, mi contacto más grande es Nuestra Señora, pero yo con Jesús no había tenido contacto y San José para mí era un desconocido. Sabía mucho de santos y muchas cosas, pero era mucha religiosidad y poca espiritualidad. O sea, yo me sabía toda la religiosidad y de la culpa y desde el pecado y la miseria, pero no desde un Dios que me ama y que nos quiere ver felices y que mi vida no era ser, no sé, la beata Ana Catalina de Emmerich, porque yo pensaba que ya Dios me estaba llamando, era a sufrir y a padecer y a encerrarme, o sea, yo distorsionando y tergiversando todo el plan de Dios.
Es muy lindo y me regala mi director espiritual allá, me regala una comunidad de monjitas hermosas que empiezan a orar por mí. Una semana me invitan a hacer un retiro allá y yo le dije a mi mamá, por favor, recógeme, son divinas, pero yo no quiero ser monjita. Las monjitas se reían porque ellas querían vocaciones y yo les dije, no, yo las amo con mi corazón, pero esta no es mi vocación. Pero todo eso era sanación, todo era sanación. Mi director espiritual franciscano llegó y vivía en ese momento en Ubaté, caleño, queridísimo, adorado, lo quiero mucho. Queridísimo los caleños. Los caleños, queridísimo. Y entonces me dice, así me molestaba, me dice, bueno, me dice, yo te voy a ayudar, yo lo molesto y lo imito, pero obviamente no lo sé imitar. Pero me decía, yo te voy a ayudar si vos me obedeces, pero si haces las cosas tal como te voy a decir, o si no, María José, yo no. Y yo, padre, yo no tengo nada que perder, lo que usted diga. Entonces empezamos un proceso de cuaresma muy lindo de su mano para hacer un proceso de liberación muy fuerte, todo el tema que quedaba de tatuajes. ¿Por qué? Porque aunque había tenido una oración de exorcismo, pues había abierto muchas puertas, le ha pedido perdón a nuestro Señor, pero no solo después de pedirle perdón y de saber que estaba mal, había vuelto a abrir las puertas en los tatuajes años después, y además de eso cargaba muchísimo dolor y había todos esos espíritus de toda esa época de rumba, de todo ese desamor, de todos esos abusos, todo eso nunca se había tratado. O sea, se había intentado buscar a nuestro Señor y su misericordia en retiros, en grupos de oración, pero yo nunca había sanado. Entonces el padre me decía, ya no más confesión, ya no más, usted necesita sanación, ya nuestro Señor la perdonó, entienda, no le voy... Pues espera. Espera, que creo que te brincaste algo importante, ¿no? Como, o sea, acabas de mencionar que habías, antes de eso, participado en oraciones de liberación y exorcismo de tus tatuajes. ¿Eso ya había pasado? Si te entendí bien. Sí, el año anterior alcancé a tener una venida desde Ubaté, sí me salté, alcancé a tener una venida desde Ubaté de unos días porque estaba desesperada y todavía no ha llegado mi director espiritual en ese momento a Ubaté, y tuve una oración de exorcismo con un sacerdote aquí en Bogotá, y obviamente fue una oración de liberación, pero también me reprendió, ¿no? Esa exhortación de alguna manera que Dios hacía a través de él, y yo sentía que me había... Sí, su oración de exorcismo me había sanado muchas cosas. Yo sentía mucho calor en los tatuajes, sentía mucha culpa, pero todavía no había sanado del todo. Es que había muchas cosas. ¿Pero por qué te hace una oración de liberación en un tatuaje un sacerdote? Él era exorcista, yo fui a la ¿Por qué? confesión. ¿Por qué me hace la oración de liberación? Porque mis tatuajes, aunque no tenían significado satánico ni diabólico, mis tatuajes, la tinta estaba contaminada. Me lo habían hecho 2 personas diferentes. Uno había sido ese exnovio y años antes me había hecho los primeros tatuajes, los cuales desde que entré al sitio de tatuajes, yo sentí la oscuridad. ¿Cómo supiste que la tinta no era...? Pues porque empecé a sentir mucha angustia, mucho miedo, mucha ansiedad, calor. Yo sentía calor. Yo cuando oraba sentía calor en mis tatuajes, en la espalda, sobre todo en este hasta atrás. Sentía unos dolores y unas punzadas horribles. No era normal. Había una manifestación Claro, en el lugar del tatuaje. A leer sobre muchísimo y a ver videos sobre el padre Gabriel Amor. Siempre me ha encantado todo este tema de sanación, de liberación, de este ministerio, y empiezo a ver y él dice que el tatuaje, el padre Gabriel Amor lo dice, es una consagración al mal. Entonces, así usted no se ha tatuado cosas que tengan símbolos demoníacos, ahí sí las tintas. Sí, yo he escuchado que las tintas, ¿no? Estaba contaminada, que es contaminada, rezadas con brujería. Y ahí pasan muchas cosas oscuras que uno no se imagina. No entiendo eso, ¿viste? No entiendo por qué un tatuador rezaría la tinta. ¿Hay alguna respuesta Pues es que lógica? el tatuaje no... Pues eso no viene de Dios. Hay muchas. No, pero ¿por qué un tatuador rezaría esas No ves tintas? que el tatuador no la reza. ¿O No, cómo es eso? Estamos hablando que esas tintas desde antes vienen consagradas. O sea, eso lo tienen que comprar en unos sitios de distribución y cosas, y ellos aprovechan y hacen como, no sé si se llamará conjuros. Desde la fabricación de la tinta. Se hace. Pero los sitios de tatú, no todos, por eso ellos siempre me dicen, no todos, yo no te puedo decir que los tuyos estén... Sí. contaminados o no.
los sitios, por lo menos al que yo fui, había muchos símbolos satánicos, muchas calaveras. ¿Y qué pasa? Que yo sí por la curiosidad, así como la curiosidad hace mucho daño, también ayuda, yo me puse a investigar sobre este tatuador y él tenía, literalmente estoqué en sus redes sociales y grandes amigos de él eran tatuadores satánicos de otras partes de Latinoamérica. Y yo le pregunté y él no me hablaba mucho. Y yo bien habladora, muerta del susto en el primer tatuaje. Yo casi llegué a la mitad y yo no quería hacérmelo. Y él me dijo, pues le queda así, o sea, le queda una chambonada. Y yo no, pues toca terminar esta vaina. ¿Y qué decía ese? Es una cruz, un electro y un corazón. O sea, yo duré un día en la oficina buscando a ver qué me tatuaban. Estupideces, ni sabía que me quería tatuar. Entonces yo, la cruz, entonces es cruz, fe, esperanza y amor. Y quedó horrible. O sea, voy a un... Sí, no entiendo, ¿no? Como ir a un Y los sitio de estos que vacíos. son llenos de calaveras y cosas raras. A tatuarte con eso. A tatuarme una cruz, sí. No, pues eso es a mi corazón. El padre me lo explicó después profundamente. ¿Qué te En el dijo? retiro me dijo, su anhelo de amar y ser amada. O sea, usted buscaba. Entonces era como reafirmar que usted creía, reafirmar que el amor existe, pero ¿dónde? En la nada, no sé en dónde lo está buscando. Entonces, de alguna manera, eso es lo que hace el pecado. Tú te puedes confesar, tú puedes pedirle perdón a nuestro Señor y todo, pero si tú no sanas, dejas una puerta abierta y después vienen como, dicen, 7 demonios más. Y eso a mí me pasaba. O sea, cuando abres la puerta al pecado, es como si le abres la llaga y es mucho más fuerte y profunda la segunda vez. Y eso me pasaba a mí. Te hacías más daño. Eso fue lo que yo sentí con los... Ya me había arrepentido de los 2 primeros, ya no más, y después voy y me hago 3. ¿Y por qué llega un tatuador a mi vida? O sea, no lo estoy juzgando como tatuador, encasillando, si es artista. O sea, yo creo que él es un gran artista y Dios ha hecho cosas grandes en su vida, pero hasta después supe que se convirtió en muchas cosas que pasaron y se casó y hizo Maús y bueno, bendito Dios, Dios sabrá lo que hace. Pero ¿por qué tú, teniendo cosas tan claras, lo permites? Por tus heridas y tus vacíos, de no sentirse merecedora, volvían esas palabras a mí. Porque es muy triste decirlo, pero yo no buscaba un hombre prototipo a lo que yo en el fondo de mi corazón y de mi razón sabía que merecía. No, no. Bueno, eso, no sé si tengas alguna otra pregunta ahí, pero eso da pie a muchas cosas, pero yo digo que Es un tema polémico, ¿no? Sí. Es un tema que muchas personas se tatúan, lo que tú dices, corazoncitos, la vaina. Yo sí le había escuchado, ¿no? Un sacerdote exorcista hablar de las tintas. Es muy difícil discernir eso. Tú lo mencionaste acá, que es con ciertas manifestaciones, dolores, punzadas, cosas. Y ya cuando hablé con mi director espiritual, hoy puntualmente, que él me decía, ¿usted por qué llora tanto? Eso no es normal. O sea, es que llora y llora, ya se confesó, llora. ¿Cuánto lleva llorando? Yo le decía, no, es que yo ni puedo contener mis lágrimas. Es que yo quisiera no llorar, padre, hablo con usted y se me escurre. A veces estoy lavando la loza y lloro. ¿Qué es esto? No es normal. Mi mamá ya estaba desesperada. ¿Qué más hago por mi hija? Ahí nos dimos cuenta. Todo lo que había muchos espíritus de tristeza, ya no puedo de pronto saber la minucia de dónde viene exactamente cada cosa, pero tenía un zaperoco de todo revuelto. Y todo eso sale en esta oración de liberación que me permite Dios a través de mi director espiritual que se dio un jueves antes de comenzar el Domingo de Ramos, la cuaresma. Perdón, esto es en plena cuaresma, antes de que sea Semana Santa, el jueves antes del Domingo de Ramos. Y fue un momento que yo creo que de pronto has tenido a alguien que te ha dicho, solo el que lo vive lo puede contar. Si yo te lo cuento, van a decir, pero yo lo viví y por gracia de Dios mi mamá pudo estar ahí conmigo en ese momento, en esa oración de liberación en latín. Y fue muy fuerte, pero fue muy bonita porque a partir de ese día yo jamás volví a llorar. Salieron muchas cosas, fue un momento muy fuerte. Realmente me habían hecho algo y tenía algo acá clavado en el pecho. El sacerdote me hizo la oración, mi mamá puso la mano en el pecho, yo la puse. El sacerdote oró por mí y salió. Y yo ahí lloré y lloré y lloré, pero salió es una fuerza que no puedo explicar qué salió, pero yo sentí, ¡poh! Era una liberación, yo no lo puedo explicar. Era una iglesia muy antigua de franciscanos
las puertas de la iglesia sonaron fuertísimo y se rompió un jarrón, que si uno cuenta esto dicen, pero pues yo tuve el testigo que es mi mamá lo vio. Y más allá de que mi mamá lo viera, es que yo lo vi, y lo que importa es que uno sabe qué pasó y así se vivió. El sacerdote en ese momento fue muy fuerte y terminó la oración, cerramos, sellamos con la sangre de Cristo todo ese momento y ya después los dos conversando, él con su humor, ¿no? Caleño me decía, vos sí es impresionante, o sea, es que tú eres otra, o sea, es que en cuestión de 4 o 5 días que no eres la misma, porque es que yo no podía mantener una conversación con el padre sin llorar, o sea, ya era incómodo hasta para mí. Y desde ahí yo jamás volví a sentir ni esa angustia, ni esa ansiedad, ni ese dolor. Y Dios fue muy lindo y empezó a dar propósito. Y ahí empieza a darle propósito a todo esto, porque yo le decía al Padre, yo siento que yo debo ayudar a las personas, pero yo no sé cómo. Yo siento que Dios le quiere dar un cambio y una transformación a mi profesión, pero no tengo ni idea cómo. Y me decía, ¿qué es lo que quiere hacer? Y yo le decía, Padre, ayudar, sanación, temas en las familias, que haya hogares bonitos y todo esto tiene que empezar por sanar, porque es que yo misma he vivido en carne propia cómo le abrimos 1000 puertas al mal y otras que tampoco tenemos la culpa, pero estamos llenos de heridas. O sea, la palabra a mí se empezó a volver heridas. Me molestaban en mi casa que, María José, heridas, todo lo que hablas heridas, porque era real. Yo veía como de todas las heridas, pero como Dios sanaba, hasta la herida más profunda. Ve, María, y para contarle un poquito a la gente es cómo comienza uno un proceso de sanación de esas heridas. ¿Cómo lo hiciste tú? Bueno, no hay sanación sin conversión de corazón. Entonces hay que querer buscar a Dios y lo primero es el sacramento de la confesión, que eso ya es liberación. Sí. Entonces, ese es el primer paso, obviamente buscar una confesión, ojalá una confesión de vida profunda, si se te da un retiro, maravilloso. No hay una sola forma, no hay un solo camino. De pronto también es por medio de una consagrada, de un sacerdote, de una dirección espiritual. Es un caminar que Dios va, digamos que poniendo ladrillito por ladrillito, pero es esa apertura de ese corazón, es ese querer, querer. Luego buscar el sacramento y empezar a caminar, porque claramente la sanación no es lineal. Entonces tiene sus picos y entonces yo puedo avanzar y retrocedo y ahí puedo caer un poquito en soberbia espiritual, de como si ya iba acá, retrocedí y es darle, sigue. Y que todo es sanación. Eso es muy importante porque la sanación es integral, es de alma, mente y cuerpo. Entonces yo no puedo pretender que no me afecte o que no somatice. Si yo estoy viviendo cosas muy duras en mi vida, mi cuerpo lo manifiesta, ¿sí? Todo va ligado. Entonces yo buscaría es una persona claramente que esté con Dios, que no abramos más puertas de las que no debemos abrir, ni a nueva era, ni a otros tipos de sanación que ahora están en furor, sino una persona que sea completamente cristocéntrica, que te lleve a los sacramentos, que si es a través de una persona mariana te va a llevar a Jesús por María, también por medio de San José. Y todo este proceso de sanación, de alguna manera, lo que me permitió a mí vivirlo es acompañar a las personas. Pero entonces me di cuenta que nuestro Señor te enseña siempre, se vale de todo, y yo ya venía como con ese deseo y anhelo en el corazón, me permitió estudiar la maestría para ayudar a las personas, me permitió vivir 2 años de maestría muy lindos, los viví desde la cabaña donde vivía, que le puse la cabaña de San José, allá estudié, me gradué, pero también en medio de eso se valió, yo digo que me dio una doble maestría, una estudiándola y viviéndola, también con la familia que pude hacer mi práctica, la maestría es en asesoría familiar y gestión de programas para la familia del Instituto Latinoamericano de la Familia de la Universidad de La Sabana, pero paralelo a eso vuelve el tema de uno creer que ya sanó y que el corazón está listo para amar. Y antes de graduarme, en último semestre, me dijeron que si quería conocer a una persona, y yo dije, pues ya, yo ya siento que el corazón está listo, pero yo decía, como no, mejor no. Y me acuerdo que esta conocida, que era amiga de una amiga, yo le decía, no, a mí eso no me gusta, como que a mí no soy de eso, ni que me presenten, ni que por aplicaciones, ni por nada. Si uno tiene que conocer a alguien, lo conoce de la manera que menos
se lo espera. Y ella me dijo, ay, no seas así, o sea, llevas tanto tiempo encerrada, ahorita pues era Navidad, no, pues date la oportunidad. Y yo, bueno, está bien. Y ¿Eso date la fue hace cuánto? ¿Hace un oportunidad. año? Diciembre del 2024. Ujú. Me di la oportunidad, vaya oportunidad, creo que esa oportunidad era una lección también de nuestro Señor de mostrarme muchas cosas. Primero, no precipitarse, porque obviamente fue como muy rápido y fue en el noviazgo, o sea, fue todo lo contrario a lo que ya venía uno estudiando y trabajando. Y fue en el noviazgo que me di cuenta que literalmente esta persona tenía unos comportamientos que no eran normales. Yo lo empecé fue como a analizar, yo creo que estaba como jugando a mi asesora y a la vez a la novia, entonces como que me salía del rol de novia y empezaba como asesora y justo había visto una gran clase sobre trastornos mentales y sobre cambios en la personalidad y sobre narcisismo y bipolaridad y a mí me encantaba ese tema y yo decía, este tipo es eso, o sea, qué impresión. ¿Pero qué veías en él? Uy, pues cosas terribles. Primero, O sea, ¿cómo identifica uno un comportamientos. narciso? Una persona que O aparentemente narcisista, es perdón. normal, aparentemente es muy normal cuando la conoces y te das cuenta, la primera alarma me di cuenta cuando le dije que iba a dejar de conversar pues con un amigo que me alcanzó a llamar la atención antes como por respeto a la relación que estábamos empezando. El tipo se enloqueció y me colgó el teléfono y me empezó a escribir como un loco, escriben como locos, sin dispararme por WhatsApp, que era el colmo, llevábamos 10 días de novios, que era el colmo, que yo estuviera haciendo eso, que como le hacía eso, que le estaba abriendo su corazón, que que si yo me seguía hablando con mi ex y yo ya no te estoy diciendo que no es ex, es una persona que me interesaba y pues para mí es súper importante y espero que para ti también, la fidelidad, la lealtad, el amor y el respeto, entonces te estoy contando, ¿no? Es tal el nivel de locura que esa persona, tú llegas a afectarte tanto que yo leía y releía y eran mensajes mal escritos y audios así victimizándose de una manera loca. Yo nunca en mi vida había sabido que era eso. Sí había tenido una persona cercana que le había pasado algo así y ahí mismo me dijo, Majo, huye por tu vida. Alcancé a llamar a dos personas que quiero mucho y me dijeron, corre de ahí. Y uno de pendejos, era no sé qué, como que démosle el chance, no puede ser cierto, ¿no? Claro, él nunca me buscó, yo me quedé analizando todo eso y al otro día le mandé un párrafo muy lindo y muy profundo y él se transforma. Gracias por ese mensaje tan divino, me llegó a lo más profundo del alma, intentémoslo de la mano de Dios, tengan cuidado, te meten a Dios con todo, Nuestra Señora siempre estará con nosotros, unas palabras que uno dice, no, pues uno tanto tiempo sanando y todo, y este hombre te está hablando de Dios. Entonces empieza uno ahí a tratar, pero después te das cuenta que primero nunca eres suficiente cuando empiezan a ver que destacas en algo, como que yo ya estaba a punto de graduarme, que me iba bien, que ven como mucha perfección, entre comillas, en ti de la mujer ideal, les afecta un montón. Entonces tenía patrones muy feos que me empecé a dar cuenta, como que se tomaba 2 cervezas y ya no era normal. O sea, yo me podía tomar 2 cervezas normal y él ya estaba prácticamente borracho. Y yo, uff, entonces ahí ¿Con dos también cervezas? hay algo raro, un problema de alcoholismo. Entonces yo decía, eran puras banderas rojas. Entonces, una era esa. Otra fue sus reacciones, empezaron a ser muy fuertes, podía estar muy bien y de la nada se transformaba y por cualquier estupidez se alteraba y se ponía súper grosero y se alteraba y era, espérate, me calmo y yo como, ¿qué pasa? Y de pronto de la nada otra vez suave, no, no es tu culpa, tú eres tan linda, pero es que acuérdate y empiezan a verte todas tus imperfecciones. Pero si las de ellos son peores, les da más rabia. Entonces, por ejemplo, un día fuimos a comer Mm. y me dio la tarjeta, porque aparte son como si llegaran como tus salvadores. Coge la tarjeta y vas y pagas allá. Y entonces pagas el almuerzo. La clave es esta. Se me olvidó la clave y me devolví y es como así, o sea, es una cosa terrible. Llegas ¿Pero por con... qué hace eso? O Porque sea, yo juega con nunca... tu mente. pe- toma la tarjeta y ve y paga, que no entiendo. Porque en el fondo Que también son súper pare él a pagar. porque también No son súper entiendo. machistas en el fondo, pero manipulan. Entonces es como yo te doy Yo tengo todo, el poder, me el presiono, dinero. tengo el poder. Como, Una vez era el ya. cumpleaños de una familiar y él llegó con el súper regalo de Descresto y todo. Pero de pronto tú veías y su manera de vestir, su facha, sus cosas a veces llegaba desarreglado de la nada. Eran muchas cosas muy raras, pero ya después fueron temas violentos, donde
trató, o sea, a mí en la vida me iba a faltar el respeto, tratar de golpearme o algo, pero Dios mostró muchas cosas y un día me dijo una frase que ni quiero pronunciar acá y yo ahí ya dije, Él. sí, ahí yo dije, esto es una, no quiero hablar mal de los hombres, pero eso es una porquería, o sea, Dios. Y está, La mayoría, sí, he escuchado sacerdotes hablar del tema de los narcisistas y hay muchos, me da risa porque dicen, no, mire, si usted está en esto, huya. ¿No? Como que la recomendación nunca es regenere, acompañe, no, corra. Entonces me llama mucho la atención y también que se esconden, ¿no? Entonces como que no es fácil. es terrible. Para decirte que es tan grave que tiene todo. Para mí tiene bipolaridad, tiene narcisismo, alcoholismo, que ya digamos que no serían trastornos, sino temas de viciosos. Esta persona, lo miro como desde la conducta, ¿no? Del patrón, que muchos hombres son así, no lo quiero calificar solo a él. Y además, para rematar, una mujer un día me llamó diciendo que él ya era la novia. Esa mujer estaba más loca que él. Entonces, a mí ya me daba era risa y yo decía, qué bobada. Pero es que esto fue en cuestión de 4 meses. O sea, en 4 meses yo vi lo que yo creo que, y me decía una gran psicóloga que maneja este tema, me decía, tú las cogiste todas a tiempo porque gracias a Dios habías también estudiado mucho este tema. Otra persona puede durar 2 años y medio y Te empieza a estudiar manipulan, más. ¿no? Te hacen sentir menos, pero tienes que estar ahí Ujú. y al final sí, hay como un abuso, ¿no? Es Ay, lo que yo he entendido, ¿no? No físico, quizás, pero sí un abuso que te hacen sentir mal y te friegan todo, pero están con un ramo de flores, entonces la persona está como loca. te disocian, se llama eso. Eso Ya, lo entendí. como que te Y aparte me aturden, encantó el sí. tema, entonces que no sé si sea muy sano, pero me puse a Ujú. ver muchísimo sobre este patrón y yo, era todo, te disocian muchísimo. Y tenía una mamá que me di cuenta que también era otra señora con un trastorno muy grave. Y una obsesión de alguna manera, que eso sí yo decía ya que desinfle desde todo punto de vista porque era obsesiva su relación con su mamá y su mamá era terrible conmigo, pues era una víbora, no tengo otra palabra, entonces me amaba igual y en otros momentos me odiaba porque le estaba robando a su hijo, o sea, también tenía ahí como su complejo de Edipo. Sí, hay Eso es relaciones muy terrible, complejas y estos trastornos también pueden pasar. horrible. María, muchas gracias por contarnos todo este tema de las heridas. Exponerse públicamente no es fácil, pero seguramente la gente que nos está viendo todos tenemos una herida que nos resuena, ¿no? Un poco, ¿no? Pero llega San José a tu vida, ¿no? ¿Cómo llega San José a tu vida? Le pone un poquito de orden y te acompaña en el proceso de sanación. Contanos. Bueno, San José llega justo por medio de los lirios a San José, que son bellísimos y me lleva como a una escuela josefina poco a poco, ¿no? Como todas las cosas de Dios se van dando desde procesos. Entonces empiezo con los lirios y me van regalando muchas cosas lindas, cada uno de los lirios, la fortaleza, la paciencia, la confianza. Y luego de hacer los lirios llega la treintena, que es hacerlo por esas causas imposibles, que San José sabe hacer posible todo aquello que parece imposible. Entonces, pues él hace posible regalarme la maestría, él hace posible muchos temas de sanación en mi corazón, en heridas emocionales y consagrarme a él. Y desde que me consagro a él, pues Josefino es que San José ya es todo, tu proveedor. San José es ese gran amigo intercesor ante los sagrados corazones de Jesús y de María. San José te debe llevar a amar mucho más a nuestro Señor y a la Santísima Virgen. Y San José con mucha paciencia como es él y con mucha dulzura y amor, me va ayudando a sanar cada una de las heridas emocionales. ¿Cuántas heridas emocionales tiene o puede llegar a tener una persona? Muchas, pero las dividimos por lo general en herida de abandono, herida de rechazo, herida de impotencia, herida de vergüenza, herida de abuso, herida de violencia, etcétera. Yo pude sanar con él heridas de abandono, de sentir el corazón en esa soledad profunda. Heridas de rechazo también sentí, porque también de alguna manera desde la infancia también viví cosas muy difíciles de rechazo. Herida de vergüenza, muchas veces. Yo tenía mucha herida de vergüenza de que de alguna manera le di la espalda a nuestro Señor porque era muy difícil amarlo en un mundo que te atraía. Y yo creo que así una a una
me pudo ir sanando de todas tengo un poco. ¿Por qué? Porque lo que pasa con las heridas es como lo que puede pasar con el pecado, ¿no? Una herida, ¿qué es? Una herida es la consecuencia de un pecado, deja una herida emocional, ¿sí? Y se abre una y por lo general te conlleva la otra. Es muy fácil caer de una a otra. Las heridas, ¿cómo sanarlas? Pues hay muchas formas de comenzar a sanar, pero los retiros, el sacramento de la confesión, que una persona, ojalá desde la teoterapia, que es sanación por medio de los sacramentos, como yo lo acompaño, te vaya guiando. Toda sanación, estar en comunidad, todo genera sanación en tu vida, pero Dios es muy cuidadoso. Como les decía, poco a poco Él va sanando. Él no puede hacer su obra perfecta de una porque ni uno lo aguantaría. Tiene mucho tacto y San José hace eso. Eso es en su carpintería, en su humilde carpintería de amor, ir tallando ese corazón, irlo refinando y a medida que lo va refinando y tallando y esculpiendo, te va dando más amor y te va enseñando a amar. Entonces, en la mujer es súper sanador en las heridas emocionales porque yo siempre les digo, en procesos que acompaño a mujeres heridas, vamos a sanar desde la primera persona que llegó a tu vida. ¿Cómo es imposible? No sé qué, sí. Desde el primer beso, desde donde se abrió la sexualidad y la afectividad, vamos a sanar. Y empezamos a hacer una sanación hermosa, también muy cristocéntrica en el Santísimo y con San José, con la consagración se hace mucho también, y con los lirios, para sanar con cada persona y perdonar. La sanación necesita perdón, porque es que a veces esas personas están atadas a ti, tú no las has liberado, y de pronto ya es el esposo de otra persona, ¿sí? O de pronto su vida está en un momento de dificultad porque también sigue aferrado a ti. O sea, tú puedes decir, yo ya sané emocionalmente, pero esa persona puede que no haya sanado contigo. Entonces, eso es liberador, porque dejo que la persona siga su camino y yo también sigo el mío y sigo creciendo en la fe. Y eso es de alguna manera lo que hace San José con muchísimas cosas más, pero es muy lindo. Entonces, justo ahorita cerramos este tiempo. Entramos al mes josefino, que ya casi se acerca de marzo, y hoy empezamos nuestra consagración a San José, que es una belleza. Consagrarte a San José, por favor, no vayas a pensar que es que solo San José. Él te va a llevar directamente a amar más a Jesús y a María. Es ese triduo amor perfecto. Entonces, pues ahí te doy la palabra, Alejo, pero muy linda esta invitación que de alguna manera le hacemos a todas las personas en este año tan lindo, donde se derraman muchísimas gracias, donde termina ese jubileo, pero el Santo Padre también nos extendió esta indulgencia plenaria. San José es muy cercano también a los franciscanos y esta indulgencia se dio en todas las iglesias franciscanas que podemos recibir durante este año. Y es un regalo, es un tesoro. Acá nos acompaña. Y por eso está en este episodio siempre presente. Nunca pensamos que este episodio iba a terminar en esta gran invitación a consagrarse a San José. Ese propósito que nos planteas, ¿no? Como San José no solo te ayuda a sanar, sino también a construir en la carpintería un nuevo propósito, a dejar de llorar, a soltar. Ay, qué pesado, ¿no? Puede ser estas heridas y este pasado. Entonces, no, animarlos para que comiencen la consagración. Les vamos a dejar el link en la descripción. No lo piensen, no les den, no, esto es un proceso que tiene que ir al día a día. Yo la primera la vamos a volver a hacer, yo me vuelvo a sumar, obviamente, porque es tan chévere uno cada día, las lecturas son tan maravillosas, los lirios son... Él te habla. Es como si fuera un diálogo directo al corazón, Mm. y es cuando uno tiene ese diálogo en el corazón y es que uno puede abrir lo que tú decías, ¿no? Su corazón y exponerse y, y que la gracia, porque al final lo que sana es la gracia de Dios y al final tú encuentras la gracia de Dios en los sacramentos de la iglesia, ¿no? O sea, la misma, ir a la Eucaristía, a la misa también es muy sanador, ir a la adoración es maravilloso, a mí me encanta, ¿no? Ir a la hora santa, y a veces sí lo siento, no digo todas las horas santas, pero sí en súplica al Señor, pedirle a uno que lo sane, también que le sane ese corazón. Entonces, por favor, inscríbanse en esto. Les vamos a dejar el link al grupo, a la comunidad de Manuel, donde María José va a operar pues toda esta gran consagración. Consagración, te llama. Y también los invito a que sigan
a María José, y si quieren hablar con ella, tener una sesión con ella de trabajo, pues está disponible. También vamos a dejar los datos de ella de contacto, pues si quieren comenzar ya procesos un poco más de asesoría, ¿no? Familiar, o procesos individuales de sanación, pues pueden, María José, digamos que está en este propósito que le ha dado San José, y pues es su carpintería hoy en día, ¿no? Bueno, maravilloso. Gracias por venir a abrir tu corazón aquí, María José, a ser parte, a contar tu historia en Emanuel. Gracias. Gracias, y vamos a darle con toda esta consagración. Esta es una tarea, se los confieso, de última hora para mí, pero sí, él De hoy para cuando, hoy. no, ellos cuando llaman hay que hacerlo. Entonces, con todo el amor, con todo el cariño lo haremos. Gracias por estar aquí. Dios te Gracias bendiga. por la invitación. Dios los bendiga. Si este video te gustó, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. Suscríbete y déjame en los comentarios qué te pareció y de qué otros temas te gustaría que habláramos. Dios te bendiga.